Bueno, pues muy buenos días. Empezamos ahora la tercera sesión del primer bloque, que es el panorama general de la inteligencia artificial. Y pues concluimos hasta ahora la visión de Turing y las implicaciones para la robótica. Y después de la discusión que habíamos tenido, les comparto la pantalla, si la pueden ver. Nos habíamos quedado en este último bloque, después de ver el problema de la máquina de Turing y la escena de los robots, si la meta de la inteligencia artificial ahora es si podemos esperar que las máquinas lleguen a competir con los seres humanos en todos los campos intelectuales y motores, o sea, como un dispositivo físico embebido en el entorno, que es simplemente extrapolar la pregunta que Turing nos deja al concluir el artículo. Y esto, pues, es equivalente a preguntar si podemos esperar que las máquinas lleguen a competir con seres humanos en todos los campos. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta de qué significa para la inteligencia tener un cuerpo. Y esta pregunta es muy difícil de responder, sobre todo si se aborda desde una perspectiva mentalista, donde pues la inteligencia es el programa que guía al cuerpo, y de alguna manera pues la noción intuitiva básica de que el programa es causal a la conducta motora, pues de alguna manera deja fuera a la conducta motora como esencial de la inteligencia, porque es un mecanismo guiado. Pero sin embargo no es tan sencillo, habíamos dicho ya, porque pues todos sabemos que por una simple inducción de aprendizaje, todas las inteligencias a las que tenemos acceso tienen cuerpo. O sea, no hay ningún ser inteligente sin cuerpo en la percepción cotidiana, hasta que apareció de alguna manera la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta pregunta pues se ha abordado en la historia de la inteligencia artificial de manera muy profunda, y un planteamiento que me parece muy interesante, que va en la dirección correcta, es el que estipuló Raymond Reiter, que fue un científico de Toronto, lógico, a quien debemos en buena medida el origen de las lógicas no monotónicas, que va a ser un motivo muy intenso de discusión en este curso cuando lleguemos a la representación del conocimiento, y que al final de su carrera también pasó del estudio pues, conceptual proposicional mentalista a hacer robots físicos. Y la respuesta que él dio en el prólogo de su libro es que trabajar con un robot físico enfoca la mente de manera tal que no es posible cuando uno se pone a hacer especulación introspectiva sentado en un sofá, que es la figura que tenemos de los filósofos tradicionales que están sentados en el sofá especulando. Entonces se imaginan las consecuencias de la teoría. Y esto es muy, muy cierto, porque si uno tiene un robot físico, uno se puede imaginar que hay muchas cosas que son importantes a la inteligencia y desarrollar grandes teorías que a final de cuentas pues no son relevantes. Entonces estudia muchas cosas que pueden ser muy complejas, que pueden ser bastante matemáticas, pero que a final de cuentas tienen poca relevancia con la inteligencia. Y por otro lado, la construcción de robots físicos, si uno tiene el interés de que el robot realmente opere en el mundo de una manera, en el mundo, o sea,
natural, o sea, sin restricciones. Bueno, ya hablamos de las tareas prácticas, que son una restricción, pero digamos que en ambientes dinámicos, que no sean completamente predecibles en tiempo real, pues entonces ahí se enfoca mucho la tarea. O sea, lo que uno tiene que hacer es dejar mucho la especulación y dedicarse a resolver el problema, que es situar al robot en el mundo. O sea, ponerlo operativo en el mundo. Y mucho de esto vamos a ver más adelante. Esta pregunta dio lugar al trabajo de otro científico del MIT, se llama Brooks, que propuso los robots situados o los sistemas embebidos y dio origen a una gran cantidad de robótica, de investigación en robótica, y también en una cosa que se llama embodied cognition, o sea, cognición en cuerpo o metida en el cuerpo, que pues a muchísima gente que no se sentía cómoda con la aproximación mentalista de la inteligencia artificial, le llamó mucho la atención. Entonces, de que la inteligencia estuviera embebida en el cuerpo y y aparte, pues también eso conecta mucho a la inteligencia con la biología, con las aproximaciones biológicas a la inteligencia y también a la cibernética. De hecho, regresa mucho el trabajo a la cibernética y hay otras formas de inteligencia o de estudios de inteligencia que no son representacionales. Brooks escribió un libro, un artículo muy importante en la revista Artificial Intelligence por principios de los 90 que se llamó precisamente Intelligence Without Representation, que dio pie a ese paradigma. Y después también, en aproximaciones más recientes, también da lugar a una cosa que se llama el enactivismo, que es una crítica bastante fundamental a la inteligencia artificial, que tiene toda esa rama. O sea, la pregunta de ponerle cuerpo da todo origen a una rama de pensamiento, que vamos a ver un poco en este curso más adelante, pero pues es una pregunta bastante de responder, ¿no? Difícil de responder. Pero lo que podemos decir de una manera más a nivel de este momento en el curso, que es bastante introductorio, que los sistemas de inteligencia artificial, ya sea en entornos completamente mentales o robotizados, los podemos concebir desde el punto de vista en tres grandes tipos de sistemas, que son lo que se conoce en general como sistemas subsimbólicos, que se contrastan con los sistemas simbólicos, y en medio de estos dos, unos sistemas que debemos llamar sistemas esquemáticos. Entonces, los sistemas subsimbólicos, de alguna manera, en un sentido, no utilizan representaciones, y pues están muy de moda hoy en día. Son los sistemas de aprendizaje, la conducta reactiva, los que entrenamos una computadora para aprender en base a instancias de un problema para generalizar, etcétera, mucho enclavado en las redes neuronales hoy en día. Son sistemas subsimbólicos. ¿Okay? Ahora, por otro lado, de manera muy opuesta, tenemos los sistemas simbólicos, que son los paradigmáticos, con los que se inició la inteligencia artificial, aquellos en los cuales los sistemas juegan ajedrez o resuelven problemas generales o prueban teoremas matemáticos, donde se trata de una manipulación simbólica en un sentido muy literal, que es el pensamiento, el razonamiento lógico analítico. Entonces, digamos, está muy cerca de los fundamentos de las matemáticas, y ahí la ciencia de la computación y la inteligencia se funden mucho en la herramienta principal, o una de las herramientas principales es precisamente la lógica formal. Y podemos pensar como pensamiento analítico porque de alguna manera pues está el objeto de conocimiento y la tarea consiste en analizarlo y saber sus consecuencias. ¿Sí?
Ahora, en medio de estos dos niveles, yo pongo los sistemas esquemáticos que tienen mucho que ver con razonar de los efectos y las causas y el pensamiento situado en un contexto. Que de alguna manera se requiere para pues, ligar a lo subsimbólico con lo simbólico. Y también ese tipo de pensamiento, que ya un poquito en la introducción anticipé en el pensamiento bayesiano, tiene varias presentaciones en la inteligencia artificial, pero de alguna manera el punto es que el razonamiento siempre se da en un contexto y una estrategia básica o una inferencia básica es inducir las causas a partir de observar los efectos. Ahora, si vemos este tipo de sistemas, los sistemas subsimbólicos, los sistemas esquemáticos, los sistemas simbólicos, también podemos pensar que de una manera muy profunda modelan conductas bastante concretas, los sistemas simbólicos, el pensamiento es bastante concreto, y conforme vamos subiendo en esta generalización, los temas van siendo más abstractos, hasta que en última instancia, pues son abstracciones puras los programas. Entonces, es una dimensión muy importante para entender los temas de inteligencia artificial, que van qué tan concreto es el problema a qué tan abstracto. Y también, en una dimensión análoga, van de lo holístico a lo composicional. Es decir, lo holístico es analizar a los estímulos del medio ambiente o la conducta de manera indiferenciada. O sea, es el dato puro, digamos, directo, la información concreta, a analizar la conducta haciendo identificar individuos, identificar relaciones y empezar a entender la conducta a través de la composición de las partes en el todo. Entonces, esa, digamos, composicionalidad también tiene cierto grado y también va desde nada composicional, que es como cuando hablamos de conductas emergentes, que vamos a hablar más adelante qué quiere decir ese, hasta el análisis de la conducta característico del pensamiento más formal, más lógico, que es composicional completamente. Tenemos bloques básicos, los componemos de una manera y de esa manera obtenemos las conductas complejas. Y la tercera dimensión, pues va de lo corporal a lo mental. Entonces, más que una oposición entre que los robots son objetos físicos que están en el mundo y la máquina de Turing es un objeto completamente abstracto que está fuera del mundo, más bien lo que tenemos en la práctica es una evolución gradual entre lo concreto y lo holístico a lo abstracto y composicional que de alguna manera identificamos como lo mental. Entonces, no, esa distinción, digamos, dura entre cuerpo y mente, la tenemos que poner en perspectiva respecto a cómo concebimos a nuestros sistemas y cómo es la relación de nuestros sistemas con el entorno. Y de hecho, de alguna manera, cuando algo tiene cuerpo en un sentido de inteligencia, es que se mueve, o sea, es dinámico por una cierta autonomía con respecto al entorno. Entonces, para todo efecto práctico, las computadoras en su escritorio pues no tienen cuerpo, o sea, porque sí tienen cuerpo físicamente, están ahí para percibir y para mandar mensajes, pero realmente ese cuerpo es completamente pasivo. Y en la medida en que un ente empieza a tener cierta situación en el entorno, pues podemos decir que tiene cuerpo en un sentido funcional interesante. ¿Okay? Bueno, entonces esta discusión es un poco abstracta. Y ahorita vamos a pasar a un panorama un poquito más general de la inteligencia artificial. Aquí tengo esta pregunta: ¿qué es inteligencia artificial hoy en día? Y pues como ustedes seguramente saben, y por lo que hemos dicho en el curso hasta este punto, pues esto ha cambiado, ha sido muy dinámico las concepciones, y es interesante ver cómo las preguntas han cambiado y también las prácticas. Y aquí hay un problema, ¿no? Que si ustedes entran a la parte de definiciones, pues van a encontrar tantas definiciones de inteligencia artificial
como personas le pregunten, con diferentes enfoques teóricos y prácticos y con diferentes grados de experiencia. Y eso es en particular hoy en día bastante interesante porque lo que está en el imaginario colectivo de lo que es la inteligencia artificial realmente tiene que ver bastante poco con la tradición de investigación de inteligencia artificial en sus diferentes formas. Y de hecho, o sea, mucha de la gente que escribió ya este curso de inteligencia artificial, pues tiene en mente lo que está pasando ahorita, que es una parte muy particular, y pues mucho del propósito del curso es dar el panorama más general y también contextualizar a lo que está pasando hoy en día. Y para hacer esta contextualización, voy a referirme a una estipulación que hizo fundamentalmente uno de los grandes pilares de la inteligencia artificial, uno de los grandes fundadores, que fue Marvin Minsky en el MIT. No sé si ustedes han oído hablar de él, Marvin Minsky. ¿Alguien ha oído de Marvin Minsky? ¿No? Nadie ha oído hablar de Marvin Minsky. Bueno, los tiempos cambian. Okay. Pero déjenme decirles un par de cosas de Marvin Minsky. Una fue que fue un genio desde muy joven y de hecho él fue el que construyó una de las primeras máquinas de perceptrón, finales de los 50, principios de los 60 en el MIT, muy joven. Pero también él escribió un libro que se llamó Geometría Computacional, donde mostraba que los perceptrones simples no podían computar una función que era el XOR. Y eso mató la investigación en redes neuronales por muchos años. O sea, fue uno de los que le quitó como 15 años entre 1965 y 1980. Hubo muy poquita interés en las redes neuronales justamente por sus limitaciones, gracias a este libro que publicó Marvin Minsky, donde mostraba sus limitaciones. También, más en el imaginario colectivo, él fue el principal asesor de Stanley Kubrick para la película 2001 Odisea en el espacio. O sea, él fue el que le explicó a Stanley Kubrick todo lo de Hall-Model-Mir y el aprendizaje y las máquinas que ven y que hablan y que leen los labios y que aprenden. Y no sé si ustedes vieron la película de 2001 Odisea en el espacio. ¿Alguno de ustedes la ha visto? ¿Sí? ¿Nada más, Sofía? Yo también. Ah, bueno, pues véanla. En esa película es donde se presenta oficialmente la prueba de Turing para el público en general del mundo. O sea, en la película hay una escena en la que está la prueba de Turing explícitamente presentada. Y por supuesto, Stanley Kubrick está muy ubicado en el contexto de varios avances. De hecho, la inteligencia artificial no era el tema principal de la película. De hecho, para Kubrick el tema principal de la película era la búsqueda de la vida fuera del extraterrestre, pero ahí va la evolución de la inteligencia artificial. Pero ahí se presenta realmente la inteligencia artificial, como les decía, al público en general, y Marvin Minsky fue el principal asesor de Kubrick en la realización de la película. O sea, que era la visión que se tenía en la frontera del conocimiento en aquella época. Y luego Marvin Minsky escribió un libro que se llamaba La Sociedad de la Mente, donde él describía cómo se podía concebir una mente computacional a través de una cosa que llamó marcos o esquemas, que son como protocolos de conducta que se van desarrollando en tiempo real y se van pasando la mano uno a otro en un continuo de interacción, de interpretación y acción en el mundo. Y él murió recientemente, hace pocos años, 3 o 4, no recuerdo exactamente, y en una de las últimas ya muy grandes intervenciones, convocó a este workshop que se llamaba el diseño de arquitecturas para inteligencia al nivel humano, que se llevó a cabo en una isla que se llama Santo Tomás, The Common Sense Symposium para el diseño de arquitecturas
cognitivas de nivel humano. Y este es muy interesante porque es la visión de Minsky, poquitito, bueno, al final de su vida, pero poquitito antes que empezara el nuevo boom de las redes neuronales, la tercera o cuarta ola de las redes neuronales, porque las redes neuronales han tenido como 3 o 4 olas, según ustedes la cuenten, donde han salido, llegado a lo máximo y desaparecido completamente. Estamos ahorita como en la cuarta o tercera, depende cómo las cuenten ustedes. ¿Okay? Pero esto fue poquito antes del último boom y, y también pues fue al final de su vida. Entonces de alguna manera uno puede dejarlo como puede interpretarlo como un statement final, o sea, una postura final de Minsky después de la reflexión. Y ahí aborda, ahí está la referencia del artículo que se publicó en el AI Magazine, que también es de la AAA. Y entonces dice, los programas de inteligencia artificial, dice Minsky aquí, son modelos causales de la conducta, básicamente. Lo que nos interesa es modelar la conducta causalmente. Y todo proceso inteligente, de alguna manera, tiene una causa y produce un efecto. Entonces, un programa de cómputo hace esto, desde lo más sencillos, o sea, toman una causa que es su entrada y producen el efecto. Ahora, pero hay de procesos a procesos, y son simples, son complejos, y esto depende de que hay procesos que tienen pocas causas, pero procesos que tienen muchas causas. Entonces, mientras más el número de causas, pues más diferente, más difícil es estudiar o modelar el proceso inteligente. Y además, hay causas que tienen poco peso, o sea, que inciden poco en la conducta, pero hay otras causas que inciden mucho en la conducta. Entonces, este desbalance pues hace que nos tenemos que enfocar o tenemos que priorizar aquellas causas que tenemos que ponderar y de alguna manera tenemos que poner menos énfasis o incluso desechar aquellas causas que realmente tienen poco impacto en la conducta. Y hay procesos que tienen muchas causas y que todas las causas son importantes y en general estos procesos de la inteligencia pues son los más complicados de modelar. Y de hecho son los más interesantes en algún sentido. Entonces, en base a estas dos nociones, en base a esta noción de causalidad, entre el impacto de las causas y la cantidad de causas, Minsky propone esta matriz que mapea toda la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo podemos ubicar a las diferentes disciplinas que se han estudiado tradicionalmente a lo largo de estos 70 años que llevamos trabajando, en aquel momento los 55 años que se venían trabajando, cómo las podemos nosotros mapear? Y dice, pues, vamos a hacer una matriz donde en una de las dimensiones tenemos el número de causas que impactan a los fenómenos que se estudian con esos métodos, y en la otra dimensión tenemos qué tanto impacto tienen las causas que inciden sobre los modelos que se estudian con estas metodologías. Y entonces aquí tenemos 9 cuadrantes, fácil, que son procesos que tienen con incidencia pocas causas y las causas tienen poco peso. Entonces son fáciles. Entonces les anticipo, esa es la computación estándar, que también es inteligencia artificial. Porque pues todo programa de cómputo, por más simple que ustedes modelen, pues realmente lo que hacemos es vemos lo que está pensando alguien, un contador o un administrador, y le preguntamos cómo es tu proceso y lo ponemos en el programa de cómputo. Entonces, al poner un programa de cómputo, pues realmente estamos modelando el conocimiento de alguien que que realiza la tarea correspondiente. Ahora, en la computación estándar, dice Minsky, pues eso es fácil porque pues no tenemos que buscar, etcétera, y en general son problemas sencillos que tienen pocas causas y las causas tienen poco peso. Luego les voy a decir primero los ejemplos que él pone. Él pone métodos lineales y estadísticos. ¿Okay? O sea, modelos lineales y modelos estadísticos en este cuadrante
en este cuadrante de acá. Voy a regresar sobre ellos. Redes neuronales y lógica difusa. Ok. Pregunta, maestro. ¿Perdón? Ay, perdón. Perdón, una pregunta. Cuando dice poco impacto, habla de como que las variables son pocos sensibles a los cambios Ahorita voy a poner ejemplos. Ahorita regreso y pongo ejemplos. Perfecto, muchas gracias, perdón. Okay. Entonces, ahorita nada más les quiero mostrar que la matriz comprende varias especialidades. Aquí tenemos las redes neuronales y la lógica difusa. Acá tenemos el razonamiento cualitativo ordinario. Aquí tenemos el razonamiento basado en analogías. Acá tenemos el razonamiento lógico. Aquí tenemos el razonamiento basado en casos. Y aquí en medio tenemos a la investigación, a la inteligencia artificial clásica, digamos, la paradigmática. Y aquí tenemos lo no tratable, y ahorita les voy a decir de qué se trata. Entonces, ahora hoy, pues más o menos es un mapa amplio de las diferentes especialidades que se han venido desarrollando en inteligencia artificial. No es una, como ven, son muchas enfoques a cómo se resuelven problemas con inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces ya les dije, la fácil es la computación ordinaria, programadora ordinaria. Ahora, aquí tenemos, cuando aumenta el número de causas, pero las causas tienen poco impacto, no tenemos métodos lineales y estocásticos. Esto es muy matemático. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir, por ejemplo, algo que sea sujeto de métodos estocásticos y lineales? Problemas de optimización, por ejemplo, o problemas estadísticos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la estadística de las figuras de un país. ¿Ok? Que es la población, el número de habitantes, la gente que se enferma, la gente que se muere, la gente que se muere de COVID, el Producto Interno Bruto, las variables de ingreso, etcétera. Entonces, la estadística, usted dice, no, pues son un chorro de... Entonces, ¿qué es una causa? Pues cada individuo es una causa que incide al fenómeno. Entonces, en el Producto Interno Bruto, lo que yo produzco, pues, es parte del Producto Interno Bruto, pero como somos 130 millones de gentes, entonces lo que yo produzco es muy poquito. ¿Ok? Entonces las causas son simples y se dividen en muchísimas y entonces por eso tienen poco peso, porque realmente el modelo depende del peso que se aporta por la conclusión de todas las causas. Entonces Minsky dice, ¿les parece mucho? Pues sí, pero pues no son tantas, realmente, porque pues, son millones o cientos de millones, pero finalmente lo podemos manejar con métodos matemáticos sólidos, como la estadística o los métodos lineales, y en general tenemos buenas soluciones. ¿Ok? Y luego aquí a la derecha nos vemos a muchas causas, y dice aquí están cosas como las redes neuronales y la lógica difusa. Y porque son muchas causas, pues piensen ustedes que si ustedes van a procesar una imagen a alta resolución, entonces cada píxel de luz que incide sobre la cámara es una causa. Pero ahí tenemos que una imagen tiene, ¿qué les parece? 1 mega, o sea, 1000 por 1000. Entonces, cada píxel se diluye en el millón de píxeles que están en la imagen y claro que contribuyen a la interpretación, pero no contribuye tanto. ¿Ok? Porque más bien es el conjunto, ¿no? Y ahora ustedes piensan que recibimos nosotros visualmente una imagen, la procesamos cada 10 milisegundos, más o menos es lo que debemos procesar una imagen visualmente los seres humanos. Entonces tenemos que en un segundo tenemos 100 imágenes y cada tiene 1 mega. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta de la cantidad de información que procesamos para ver? ¿Sí? Entonces, eso ya está en un orden de magnitud mucho más grande que lo que hacen los modelos estadísticos. ¿Ok? Ya son dimensiones mucho más grandes de proceso de información. Entonces, por eso, Minsky dice aquí, pues ya tenemos redes neuronales, tenemos lógica difusa, que de alguna manera las redes neuronales pues procesan información estadística, pero lo hacen ya en forma heurística. Son reglas hasta cierto punto heurísticas. Estamos hablando de 2004, 2005, aunque creo que se mapea muy bien a lo que sabemos hoy en día, pero es otro orden de procesamiento. ¿Ok? Entonces, ahí están ubicadas estas. Es muchísimas causas
Pero cada causa tiene poco peso, ¿no? Porque así en ese sentido, ¿no? Yo pues realmente puedo perder una gran cantidad de píxeles en el procesamiento de imagen y eso no quiere decir que voy a perder la interpretación o es una interpretación correcta por ese hecho. Porque lo que aporta a la interpretación es el número de causas, pero cada causa en sí pues es insignificante, ¿no? ¿Sí? O sea, somos como individuos bastante insignificantes en lo que pasa socialmente, ¿no? Ahorita me viene a la memoria, ¿no han visto la historia de Cosmos de Sagan? Cómo al final termina la historia, cómo se ve la Tierra. Está una cámara viendo la Tierra y se va alejando, y la Tierra se convierte en un puntito, así después se pierde entre un... Así de insignificantes somos las causas, ¿ok? Nada más que son muchas. Entonces, esa es la dimensión de número de causas, donde las causas tienen poco peso. Cada causa es muy poco pesada. ¿Okay? Ahora, si sube el peso de las causas, cambian las cosas, porque ya tenemos que trabajar, estamos trabajando un nivel de granularidad, un nivel de abstracción más profundo, donde lo que pasa pesa más, aunque pasen menos cosas. Entonces aquí, en el ejemplo de pocas causas, pero más impacto, es donde Minsky pone al razonamiento cualitativo ordinario, que es el razonamiento que hacemos acerca, por ejemplo, de los líquidos o de la materia, digamos, lo que puede aprender un niño cuando está jugando con palitos, etcétera. Entonces ya hay más causas, o sea, hay individuos, pero hay más causas, digo, no hay tantas causas, pero realmente es mucho más importante cada causa. ¿Okay? No voy a expandirme en esto, porque lo vamos a expandir más adelante cuando entremos a Piaget, pero nada más vean esta dimensión. Y por este lado de acá, si seguimos aumentando con pocas causas, pero muy poco impacto, pues tenemos el razonamiento lógico. ¿Y por qué tenemos aquí? Porque pues, el razonamiento lógico normalmente se refiere a relacionar argumentos con conclusiones, y cada premisa puede ser una causa que esté relacionada con la conclusión, pero el cambio de valor de verdad de una premisa puede tener un impacto tremendo en todo el argumento. Entonces, aunque sean pocas causas, cada causa pesa un chorro, que es lo que pasa a nivel de abstracción más altos. Si nos vamos para acá, entre muchas causas y medio impacto, es donde Minsky ubica el razonamiento basado en analogía, que es, por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo, ya tengo un dominio, por ejemplo, conozco la estructura del sistema solar, porque ya me lo explicaban desde chiquito, y aparte la veo en la naturaleza, y después me dicen, oye, vamos a hacer el modelo atómico, y en lugar de pensarlo desde cero, transfiero mi conocimiento del modelo de la estructura del sistema solar al átomo, es el razonamiento por analogía. Entonces ya fíjense, ya lo pone aquí en mis que son muchas causas y impacto moderado. Entonces ya es mucho más complejo, que es una forma de aprendizaje que en la práctica es una forma de aprendizaje muy importante en la vida cotidiana para los seres humanos, y que no tiene prácticamente nada que ver con el aprendizaje que tenemos con redes neuronales, como o tiene que ver, pero no es tan directo. Ok, luego acá, en este de abajo tenemos muchas causas y número de causas, mucho peso y moderadas. Aquí es el razonamiento basado en casos, que es otra forma muy popular de crear inteligencia artificial, aplicada, por ejemplo, tiene que ver con los sistemas expertos de una manera refinada. Es cuando razonamos acerca de casos médicos, por ejemplo, o cuando razonamos acerca de casos legales. En la jurisprudencia, los casos que ha habido se codifican en especie de estructuras, y se trata de encontrar, cuando hay un nuevo caso, cuál es el caso jurídico más parecido, se extrae y qué conclusión se dio, pues la que vamos a aplicar ahora, que es parecido al conocimiento por analogía. ¿Ok? Y aquí, en medio de todo, tenemos a la inteligencia artificial clásica, donde tenemos a los sistemas de prueba de teoremas, a los sistemas de solución de problemas, a los sistemas de juegos como ajedrez, donde la metáfora clásica de definir un espacio de problema, definir algunos operadores para visitar ese espacio del problema y definir heurísticas es, digamos, la regla del juego, que es lo esencial. Entonces tenemos estas. Y acá
pone, si ya son muchas causas y tienen mucho impacto, son cosas de la inteligencia que ya no podemos abordar. Y después, ya que nos pone este panorama, dice, bueno, en esta parte está la computación tradicional, lo que no se considera inteligencia artificial. Aquí está en medio la inteligencia artificial clásica, y aquí está, en esta parte de acá, lo que él llama la sociedad de la mente, que es donde, que de hecho es su libro, de la sociedad de la mente, donde se explica cómo la mente se puede concebir con estos especies de marcos que él llama, que son especies de scripts que estamos, de interpretación, pensamiento y acción, que estamos realizando de manera continua todo el tiempo en interacción con el entorno. ¿Sí? Está muy interesante, nos da el panorama. Y por supuesto, Minsky dice, esta es mi propuesta, pero yo les invito a cada uno de ustedes a hacer la suya. Cada quien defina su matriz de diversidad causal como le parezca más adecuada, y aquí se respeta pues porque pues, son diferentes paradigmas. Pero lo que sí les puedo decir es que cada una de estas ha dado lugar a una cantidad de investigación inmensa. O sea, hay grupos de investigación, escuelas de investigación, personas que han dedicado su vida a cada uno de estos cuadrantes. ¿Okay? Entonces, y moverse de un cuadrante a otro es casi como moverse de astronomía a química. O sea, hay todas escuelas de pensamiento. Bueno, exageré un poquito, pero sí, sí hay escuelas de pensamiento de gran tradición, y por eso la inteligencia artificial es tan amplia y tan grande. ¿Okay? Ahora, si ustedes quieren ver desde el punto de vista de literatura dónde está la historia, pues la mejor forma de verla es revisar la revista Artificial Intelligence, desde mi punto de vista. Que es una revista que se publica desde 1970, y ahí me parece que a partir de esa fecha es donde se ha venido colectando la historia de los avances conceptuales de la inteligencia artificial en todas estas disciplinas de manera general. Entonces aquí viene la observación también que me parece muy pertinente. Estamos hablando, otra vez, sigue siendo Minsky, reflexionando acerca de cómo vemos a la inteligencia artificial en su conjunto. Y aquí es mi traducción. Un observador externo podría ver a nuestro campo como un arreglo caótico de intento de explorar las ventajas, por ejemplo, de redes neuronales, lógica formal, programación genética o inferencia estadística, donde los proponentes de cada método mantienen que su técnica favorita reemplazará algún día a la mayoría de sus competidores. ¿Les suena familiar? Sí. Bueno, que esto es una reminiscencia de lo que se había dicho cuando Hume, bueno, primero se pensaba que la lógica era la única forma de inferencia por siglos en el pensamiento humano. Y cuando Hume vino con la inducción de aprendizaje, él pensó, me parece a mí, que la inducción de aprendizaje iba a subsumir a todas las formas de inferencia. Y luego cuando Bayes dijo, no, pues es muy diferente inducir que diagnosticar, y entonces vino con el pensamiento bayesiano, que muchos hoy en día piensan que subsume a todas las formas de inferencia. Y luego los de teoría de juegos, pues también, y no les digo hoy en día, ¿no? Como redes neuronales, no sé si sepan que ahorita redes neuronales subsume a todas las formas de inferencia, ¿no? Entonces, ya lo hemos visto anteriormente en inteligencia artificial. Aquí dice, continúa Minsky, no pretendemos minimizar cualquier técnica en particular. Sin embargo, estamos convencidos que ningún método resultará nunca ser el mejor. Más bien, los sistemas de AI del futuro van a utilizar una gran variedad de recursos que, juntos, abordarán una gran variedad de problemas. Esta es mi traducción. Pero me parece bastante interesante que esto sucedió justamente al final de su vida y de manera muy previa al movimiento actual, o sea, y anticipando el movimiento actual de la nueva generación de redes neuronales, que vamos a investigar también de diversos momentos.
Entonces, Minsky aquí mismo dice, pero ¿cuál entonces va a ser el programa de investigación para construir arquitecturas de inteligencia de nivel humano? Y básicamente él resume así: lo que necesitamos es construir máquinas con sentido común, que es el gran problema del conocimiento profundo, que tengan estas 4 dimensiones básicas operativas. 1, representar el conocimiento. 2, hacer inferencias, que lo reiteramos, es resultar, y aprender. ¿Ok? Y aquí el elemento que él agrega, que es razonar acerca de las diferentes formas de pensar. Ahora pensar ya no es una forma particular, ni estamos ya hablando en el sentido de Turing de pueden las máquinas de pensar, sino ahora ya estamos hablando en un contexto más amplio de qué son las diferentes formas de pensar. Y aquí la recomendación de Minsky es regresar al mundo de bloques. ¿Y qué quiere decir esto de regresar al mundo de bloques? Bueno, pues la historia en breve es que una vez que se pusieron sobre la mesa en los 50s y principios de los 60s los primeros sistemas de inteligencia artificial que resolvían, eran capaces de probar teoremas, el probador de teoremas general, el resolvedor de problemas general, los primeros problemas de ajedrez, de damas, etcétera, que obedecían a una implementación literal del modelo de definir un espacio del problema, definir operadores para explorar ese espacio, definir heurísticas para explorarlo, y entonces encontrar trayectorias entre el estado inicial y los estados de solución. El problema clásico de la inteligencia artificial. Entonces eso fue en los 50s y 60s, cuando ese fue el problema que se exploró de manera masiva. Pero después se dieron cuenta, pues, que los problemas son muy grandes y siempre una cosa que está problemática es cuál es el conocimiento de fondo. Y entonces vino la propuesta a mediados de los 60 de crear un mundo que le llamaban el mundo de juguetes, que íbamos a poner un escenario simplificado, un poquito como las tareas prácticas de las que platicaba anteriormente, donde se pudiera explorar la conducta de investigación, como un pequeño laboratorio, o como si nosotros pusiéramos las condiciones de una caja de Petri, donde vamos a poner el fenómeno, pero en chiquito. Y el favorito, que se utilizó en muchas experiencias de inteligencia artificial, fue poner una mesa donde había bloques de colores, como para los juegos de niños, que tenían cubos y cilindros y palitos más largos, más chiquitos, de diferentes colores y diferentes tamaños. Y entonces, lo que estaba sobre la mesa y lo que se hacía sobre los bloques era el mundo de juguete. Y los problemas podrían decir: dime cuál es la configuración que está ahí, que era un problema de lenguaje natural, o toma esos bloques y transfórmalos en otra configuración. Entonces había que tener un goal, hacer un plan, y había que hacer la transformación para llegar de la configuración que estaba en la mesa a otra, etc. Entonces era el mundo de juguetes. ¿Ok? Y de ese problema, de ese mundo de juguetes surgieron pues problemas muy importantes, tanto en visión, por ejemplo, ahí empezó el trabajo de satisfacción de restricciones, que no mostré en la matriz de Minsky, por ejemplo. Y también de ahí surgió el primer programa de lenguaje natural que se llamó Chuldru, que hizo un investigador que se llamaba, o se llama Winograd, que hizo un programa que conversaba en inglés acerca del mundo de juguetes, y entonces le podías pedir que te describiera el mundo de juguetes, o que planeara el mundo de juguetes, o que te dijeras si una configuración se podía lograr, etc. Entonces era un programa súper impresionante que se hizo a principios de los 70s, y digamos fue la culminación de esta idea del mundo de juguetes, y de hecho dio origen al primer libro de procesamiento del lenguaje natural que se llamaba así, Natural Processing Understanding, que escribió Winograd a finales de los 70s, y por muchos años fue el único libro que realmente hubo de procesamiento del lenguaje natural, donde explicaba básicamente el programa de Chuldru, que era cómo conversar acerca de este mundo de juguetes. Y luego, por supuesto, que eso se agotó porque pues, las cosas tienen que escalar. O sea, no te puedes quedar nada más con el laboratorio de los problemas artificiales, sino tienes que realmente tratar de llevarlo al mundo, y entonces pasaron a otras generaciones. De hecho, al final del mundo de los juguetes, el mundo fue cuando tuvimos la segunda renacimiento de las redes neuronales con el trabajo de
Uy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me puede olvidar? Donde ya estaba Hinton, Rafa, ¿no te acuerdas? Para el Distributed Processing, el papá, el de todos ellos, ahorita se me olvida, murió de Alzheimer él también. Me parece que voy encaminado en esa dirección. Rumelhart, en el libro de para el Distributed Processing de las redes neuronales y el conexionismo, que se dio un grupo ahí en San Diego, en la Universidad de San Diego, y donde Hinton ya estaba presente, el que ganó ahora el premio Turing por las redes neuronales profundas. Entonces fue cuando tuvo el renacimiento y eso ya dio lugar a que el mundo de juguetes pues ya no fuera, digamos, tan esencial para o sea, no fue el centro de mucha investigación, pero fue muy importante. Entonces lo que nos dice Minsky es, pues tenemos que regresar al mundo de juguetes porque el problema real todavía es mucho más grande, no lo vamos a resolver, pero diferente. En lugar de que sea un niño jugando con un conjunto de bloques sobre la mesa, ahora vamos a poner que sean dos niños que estén jugando y interactúen. O sea, que las tareas en el mundo del juguete requieran que los dos niños se comuniquen e interactúen y negocien los planes, negocien los objetivos, negocien los planes y los hagan de manera colaborativa. Entonces, ese puede ser el escenario para regresar a para la inteligencia artificial, retomar el programa teórico. ¿Y qué quiere decir esto de pensar acerca de las diferentes maneras de pensar o razonar acerca de las diferentes maneras de pensar? Y dice Minsky, pues vamos a hacerlo pero en torno al mundo de juguetes, vamos a investigar. Y estas son las preguntas. Tenemos que abordar el razonamiento espacial. Por ejemplo, ¿cuál bloque está más cerca de mí? ¿Okay? Esta pregunta. Donde el sujeto tiene que ponerse en el espacio del problema. ¿Ok? Se tiene que concebir como un ente dentro del problema y resolverlo relativo a eso. Que lo tiene que resolver un robot, o sea, de alguna manera implícitamente, aunque no lo haga verbalmente. Razonamiento físico. ¿Qué pasaría si remuevo el bloque de en medio de la torre? Entonces, razona acerca de configuraciones físicas. Razonamiento acerca del cuerpo. ¿Puedo alcanzar el bloque sin tener que pararme? Entonces, eso pues lo hacemos, un robot lo tiene que hacer, tal vez no tenemos que hacerlo de manera explícita, pero de alguna manera tenemos que hacerlo para poder resolver la tarea. Razonamiento visual, ¿es ese objeto con forma de cilindro parte de la pierna de una persona? Que es muy interesante, ¿no? Porque supóngase que yo veo a la persona desde lejos y digo, sí, pero ¿qué tal si yo hago una zoom con la cámara y nada más fotografío la pierna y nada más? Muchas veces no voy a saber, ¿ok? Entonces, y de alguna manera implica la relación entre la configuración espacial con la naturaleza conceptual del individuo. Sigue Minsky con su lista, razonamiento psicológico. ¿Qué está tratando de hacer ese otro niño? Pregunta difícil. ¿Ok? Social, razonamiento social. ¿Cómo puedo lograr mi objetivo sin que otra persona interfiera? Es el ejemplo. Razonamiento reflexivo. ¿Qué estaba tratando de hacer hace un ratito yo mismo? ¿Sí? Razonamiento educacional. ¿Cómo puedo generalizar reglas útiles acerca del mundo a partir de la experiencia? Entonces, todas estas preguntas son preguntas acerca de las diferentes maneras de pensar y en el fondo son preguntas acerca de lo que preguntamos cuando usamos el sentimiento, el pensamiento, el conocimiento del sentido común. Sin el cual, pues estamos completamente deshabilitados al uso del conocimiento. Entonces, todo lo mapeamos de alguna forma a esta gran masa de conocimiento que tenemos potencialmente en la memoria que llamamos el sentido común, en relación al cual llevamos a cabo la conducta. Y este tipo de preguntas nos permiten identificar cuáles son esos objetos que están ahí de fondo en el sentido común que nos permiten realizar
estas tareas. Ahora, pero aquí tal vez podríamos decirle a Minsky que realmente para esto no se necesita un cuerpo. Podría seguir siendo un programa mentalista que podemos simular con realidad virtual, computación gráfica, máquinas programadas para jugar juegos e incluso la misma robótica de hoy en día. Porque ustedes pueden pensar que las preguntas que vamos a hacer las tendría que resolver un robot de hoy en día, como Golem, o como Asimo, todos esos robots, o como el nuevo que va a proponer Elon Musk, se llama el bot ese que sacó. Pues miren, yo, hasta donde yo sé y he visto, no existe ningún robot autónomo que tenga la capacidad de responder ninguna de esas preguntas de una manera mínimamente creíble. O sea, ese es el estado real del conocimiento. O sea, realmente son preguntas que están abiertas de manera muy profunda y que un ente que razone con sentido común tiene que poder responder. Y luego todavía aquí Minsky termina con hablando de Robocop, que es muy interesante, que se cierra sobre el programa de Robocop de construir el equipo de robots humanoides que le ganen al campeón del mundo bajo las reglas oficiales de la FIFA para el año 2050. ¿Se acuerdan que el objetivo que está en el charte fundacional de Robocop? Y aquí dice Minsky, el dominio de Robocop, que es muy interesante que Minsky ponga a Robocop como el dominio, porque realmente es la competencia más grande de robots autónomos y de alguna manera pues tiene la meta explícita de construir robots humanoides que puedan interactuar con los seres humanos en la vida cotidiana y competir con ellos. En el sentido de fútbol sí sería competencia en el sentido de ganar el campeonato del mundo, pero también, como habíamos dicho, competencia en el sentido que tengan las competencias que tenemos los seres humanos. Entonces dice aquí, el dominio de Robocop, aunque apropiado para aquellos interesados en problemas de coordinar equipos de múltiples agentes en escenarios competitivos, dice, es muy diferente a la situación de 2 o 3 personas trabajando más despacio en una tarea física, comunicándose en lenguaje natural y en general pensando y reflexionando de manera más profunda. Entonces, esta es la reformulación de los retos de la inteligencia artificial. Entonces aquí ya, poniendo en mi cosecha, ¿cuál es el dilema? Pues para ganarle al Tri, que como todos sabemos va a ser el equipo campeón del mundo para el año 2050, se va a necesitar un cuerpo inteligente como el de Pelé o Maradona, que tenga sentido común, como Maradona y Pelé lo tienen cuando juegan fútbol. Y poner esto junto en la actualidad, en los robots en general, en la tecnología, pues realmente es incidental. Estamos muy lejos de eso. Entonces aquí voy a tratar de concluir un poquito, tratando de relacionar las dos ideas que he venido desarrollando en el día de hoy. ¿Y qué son los sistemas inteligentes? Bueno, si tenemos esta jerarquía de los sistemas inteligentes, de los subsimbólicos, los esquemáticos y los simbólicos, podemos tratar de vertir las diferentes especialidades de la matriz de la diversidad causal y más o menos quedaría un poquito como así, o sea, las diferentes elementos, redes neuronales, árbol de decisión, lógica difusa, modelos lineales, modelos estadísticos, razonamiento por analogía, razonamiento diagramático, cualitativo, razonamiento basado en casos, razonamiento simbólico, se pueden poner como de sistemas subsimbólicos a sistemas plenamente simbólicos, o se pueden concebir de esa forma. Entonces, lo más subsimbólico, pues, serían las redes neuronales y probablemente los árboles de decisión. Dense cuenta que no estoy hablando aquí que la computación sea simbólica en el sentido de programas con símbolos o con números. Es más bien en el sentido de, vamos a hablar, bueno, más de esa distinción, funcionalmente, más que los elementos que utilizamos para implementarlos. Porque al final de cuentas, todo programa de cómputo es simbólico. O sea, la máquina de Turing es simbólica. El objeto que se maneja en la máquina de Turing son símbolos en la cinta.
y la tabla de estado se puede representar en la cinta con símbolos. Entonces, todo en la máquina de Turing, estrictamente hablando, es simbólico. No puede ser no simbólico, es simbólico por diseño de la máquina de Turing. Entonces, hay esta noción de subsimbólico cuando pensamos más en computaciones numéricas que en computación de símbolos, manipulación de símbolos de manera lógica, de alguna manera. Pero es una manera de hablar más que de una manera de caracterizar. Pero digamos así, entonces aquí tenemos que las redes neuronales, árbol de decisión, lógica difusa, etcétera, se pueden concebir como sistemas subsimbólicos, esquemáticos y simbólicos. Por ejemplo, los esquemáticos, razonamiento diagramático, razonamiento por analogía, razonamiento cualitativo, razonamiento bajo escala, son como esquemáticos porque en el fondo, en esos modelos, dentro del programa hay un esquema que el programa está siguiendo. Y ese esquema se está instanciando todo el tiempo con la interacción de la gente con el entorno, y eso es lo que brinda la conducta. Pero hay el esquema, hay esa parte, digamos, procedural, que es por lo que llamo yo esquemático. En cambio, los modelos acá abajo, estadísticos, lineales, difusos, decisión de los neuronales, son más como la lógica de inducción de aprendizaje, donde pues trato de caracterizar a través de redes neuronales sobre decisión, clases o predictores, por medio de comparaciones numéricas o evaluación numérica de las propiedades de los diferentes casos. Y hasta acá arriba tenemos el razonamiento lógico simbólico. Ahora, si vemos la dimensión del número de causas, pues en general vemos que va hacia abajo. O sea, el número de causas que afectan al fenómeno son poquitas en la parte de arriba y se van haciendo más, más grandes las causas hacia abajo. Pero el impacto de las causas va subiendo. O sea, en las redes neuronales, pues si tenemos 35.224.322 ejemplos, pues uno más, uno menos no va a hacer mucha diferencia para lo que va a programar la red neuronal. ¿Ok? En cambio, si cambiamos el valor de verdad de una premisa y un argumento, pues puede cambiar el valor de verdad de la conclusión. Entonces, va subiendo así. Y tenemos esta otra manera de visualizar los diferentes métodos, ¿no? Aquí también diría, va de lo holístico a lo composicional, de arriba hacia abajo, va de lo concreto hacia lo abstracto, hacia arriba. Bueno. Entonces, con esto, termino esta parte. El curso, que es dar esta idea general de la inteligencia artificial. Y ahorita pasamos a un poquito de acciones administrativas del curso. Bueno, como les había dicho, el bloque termina con el análisis del artículo de Searle, de Brains, Minds and Programs, el artículo del cuarto chino. Ok, y quedamos, se había anticipado que la próxima clase, o sea, el jueves, lo tiene que exponer un equipo. ¿Ya se conformaron los equipos? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los equipos? Yo trato de pero ahorita me pongo de acuerdo, me ponen en el grupo para ver con quién me incluyo. Bueno, de hecho, miren, ahorita tenemos un poquito de tiempo y aprovechamos la oportunidad de este momento para cada uno de ustedes, creo que somos 12 o 10, no estoy seguro, se presente y nos diga un poquito quiénes son y dónde vienen, por favor, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces tendríamos a Jaime, Licea. Yo soy matemáticas. ¿Qué estudié? ¿Qué sería lo que Un poquito, bueno, me preséntate. interesa?
Me interesa, bueno, estoy en la maestría de aquí con el enfoque en inteligencia artificial y digamos lo que me interesa mucho es el lenguaje natural y pues creo que ¿Y qué sería estudian en todo. ingeniería artificial? ¿Eh? ¿Qué estudian en ingeniería artificial? Perdón, inteligencia artificial, perdón. Entonces, ¿tú eres matemático de dónde? UNAM. De la UNAM. Ok, seguiría, por favor, Dalia y Beth. Sí. Yo estudié física biomédica en la Facultad de Ciencias Ujú. y ahora estoy en la maestría de señales e imágenes. Ok. ¿Y qué te mueve a tomar este curso? Pues me llama la atención, pues reconocimiento, por ejemplo, en imágenes o también de señales, de por ejemplo, no sé, me interesa, por ejemplo, señales como de provenientes de electrocardiogramas, electroencefalogramas. Entonces, como encontrar patrones en ellos. Entonces, tú estás en la maestría de ingeniería. No, bueno, en la de ciencias y ingeniería en la computación. Ah, sí estás en este posgrado, pero en Sí, especialidad de sistema de señales, pues, de, por ejemplo, sí, señales. exacto. Ok, entonces para ti esta es materia optativa. Sí. Ok. Bueno, gracias, Dalia y Beth. Entonces seguiría, aquí tengo el siguiente, sería Daniel Alonso. Sí, hola. Yo estudié ingeniería mecánica ahí en la Facultad de Ingeniería. También estoy bueno, en el área de inteligencia artificial y escogí el posgrado porque me interesan mucho los sistemas complejos. Ok. Muy bien, aquí vamos a tener mucho que decir de los temas complejos, aunque de una perspectiva diferente. Sí, creo Muy que bien. ¿Tienes algo en particular en mente para tu tesis o algo así en sistemas complejos? Uy, no, es que me gustan muchas cosas, entonces espero poderlo definir este semestre. Muy bien, muy bien. Entonces seguiría Daniel Vandala. Hola, Ujú. yo soy mecatrónico, estudié en ¿No tienes video? no tengo Ok. cámara. Bueno, adelante, Daniel. Ajá, estudié en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en Oaxaca, aquí en Oaxaca, Ajá. y entré al área de inteligencia artificial, justamente, en los temas que más me han llamado la atención, pues es visión computacional y un poco de computación genética. Y dices que estás en Oaxaca físicamente. Sí, ahorita por el momento sí. Ok. Pues gracias, Daniel. Entonces seguiría, según mi lista aquí, Francisco Martínez Garrido. Hola, ¿qué tal? Yo estudié ingeniería en computación en FES Aragón Ujú. y pues también estoy en el área, bueno, voy para el área de inteligencia artificial aquí en el posgrado. Ajá. Eh, pues planeo eh, definir como un rumbo porque veo que la inteligencia artificial es muy amplia y de hecho pues por eso me decidí a conocerla, ¿no? Todo aquello que desafía y lo que nosotros creemos que es inteligente, pues Ujú. bueno, me interesó saber el qué llamamos inteligente y cómo lo hacen. Ujú. Ok, muy bien. Gracias. Em, Tendríamos ahora a Juan Vázquez. Hola, yo estudié física Ujú, y también estoy en el área de inteligencia artificial ujú. y me metí porque he trabajado un poco en procesamiento del lenguaje natural y pues quise continuar en esa línea. Ok. En lenguaje natural. Ujú. Muy bien. Ok, seguiría Sofía Ischel. Hola, yo también estudio física Ajá. y estoy
Yo estoy en computación científica, pero me metí aquí porque me brillan los ojos cuando escucho inteligencia artificial y pues tenía muchas ganas de saber exactamente qué era, ¿no? Y pues si hay alguna manera de usarlo en mi área y sobre todo en la modelación, que es lo que a mí me interesa, la modelación de fluidos específicamente, pues yo encantada. Gracias. Bueno, va a haber una parte, porque de hecho, mucho de lo que está en movimiento ahorita de las redes neuronales es que en algún sentido es una forma de solución de ecuaciones, son ecuaciones matriciales, de muy altas dimensiones y posiblemente no lineales. Entonces, pues de hecho, donde realmente va a haber un impacto de las redes neuronales a largo plazo desde mi punto de vista, es en eso, o sea, en las aplicaciones a las ciencias físicas y químicas y biológicas, donde hay sistemas que por su dimensión no se pueden resolver por métodos analíticos o por métodos numéricos tradicionales. Y entonces, realmente, en el fondo, para mí, las redes neuronales son eso, son una súper resolvedor de problemas. ¿Okay? Pero esa es una parte de la inteligencia artificial y, como ves, está en un contexto más amplio, ¿no? Okay, pues, Sí, bienvenida. Tendríamos gracias. ahora a París, Alejandro. Hola, yo estudié ciencias físico-matemáticas en la Ajá. Michoacana. Soy del área de computación científica y mis intereses son la resolución de ecuaciones diferenciales. Ok, ¿y entonces qué trae por aquí? ¿Lo mismo? Sí, mucha curiosidad. Este tema es algo que quería ver ya desde hace tiempo, aunque suena mucho lo de la inteligencia artificial. La que vas a resolver ecuaciones diferenciales sin resolver ecuaciones diferenciales, con métodos numéricos a lo masivo. Sí. Está muy bien. ¿Estás en Morelia? Sí, estoy en Físicamente en Morelia. Morelia. Bienvenido. Tendríamos a Scott Anderson. Hola, estudié ciencia de computación en la Universidad de Michigan. Okay. Y ahora soy del campo de señales e imágenes. Ajá. Y me interesa como el procesamiento de imágenes o conocimiento de patrones. Por eso hice este curso, para ver un poco de inteligencia artificial y aprendizaje y todo eso. Muy bien. Pues bienvenido. Sergio Martínez. Hola, yo estudié ingeniería electrónica en el Tecnológico de Chihuahua. Estoy en el campo de inteligencia artificial. Me interesó porque estuve trabajando con sistemas embebidos, bueno, con algoritmos de aprendizaje aplicados en sistemas embebidos. Lo de Brooks. ¿Cómo, perdón? De Brooks. Te- Sistemas embebidos. Ah, Okay. Muy bien. ¿Y más o menos tus expectativas con el curso? pues espero aprender más a fondo porque la verdad nunca llevé nada parecido a esto en mi carrera. Ajá. Solo aprendí lo que llevé cuando estuve trabajando. Muy bien. Perfecto. No sé si falta alguien porque se están moviendo aquí la lista. ¿Alguien falta o ya pasaron todos? Bueno. Ok, bueno, pues qué bien, tenemos aquí un curso bastante diverso en especialidades. Entonces tenemos gentes en Oaxaca, en Chihuahua, en Morelia. Físicamente alguien está fuera también de México, además. ¿No? Bueno, bueno, pues qué bien. Por lo que veo, pues va a ser un curso, el curso es un curso conceptual y formativo, y realmente lo que pretende dar es los conceptos generales de la inteligencia artificial, el panorama amplio, y pues de alguna manera pues me da gusto que haya varios de diferentes especialidades que pasen por aquí, y aunque no se vayan a dedicar completamente a esto, de todas maneras, sí se lleven una idea más profunda de lo que es la inteligencia artificial, porque pues sí siento que con la imagen que se tiene ahorita de lo que es la disciplina, pues sí hay cosas que son, pero también hay cosas que no son, y hay otras cosas que sí son que tampoco están. Entonces vale la pena tener esa perspectiva más amplia. ¿Okay? Muy bien. Entonces ya
Ricardo ya se presentó por aquí. Ricardo. No, pero sí, ya en las primeras clases ya me había presentado, pero si quieren otra vez me presento. Yo estudié en la Facultad de Ciencias, estudié Ciencias de la Computación, luego hice la maestría ahí, de la que ustedes están cursando igual, y el doctorado lo hice con Luis Pineda, también ahí mismo en el posgrado. Me he dedicado también a inteligencia artificial con Luis, también muchas cosas de interacción humano-computadora, de robótica. Y pues ahorita nuestro interés ha sido un tema que vamos a ver más adelante, que es lo de memoria asociativa. Está muy padre, igual a alguien luego les interesará. Y pues creo que ya, eso sería como mi presentación. Bueno, también Denis no está ahorita porque no puede por horario, pero nos va a estar apoyando también en la evaluación de los ejercicios y hacer en las prácticas. Y también está por aquí Rafael Morales, que es un colega mío de hace muchísimos años que va a participar en el curso y también va a dar algunas sesiones. No sé, Rafa, si te quisieras presentar rápidamente también. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara. Sí, bueno, yo hice matemáticas en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Luego hice una maestría en Ciencias Computacionales en el TEC de Monterrey, que fue donde tuve la oportunidad de conocer a Luis. Trabajamos juntos en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y luego me fui a hacer un doctorado en Inteligencia Artificial en la Universidad de Edimburgo, también a recomendación, afortunadamente por una recomendación de Luis. Mi área tiene más que ver con las aplicaciones en educación, lo que serían los sistemas tutores inteligentes, modelado del estudiante. Y de manera más general me interesa el tema del impacto social de la relación ser humano, inteligencia artificial, computación, como mi área de interés. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Ok, bueno, entonces, muchas gracias, Rafa, por apoyarnos en este curso. Y últimamente estamos trabajando con Rafa también en este proyecto de la memoria asociativa, donde pues logramos después de un tiempo razonable un artículo que me parece bastante bueno y se abrió aparentemente una muy buena perspectiva de investigación en memoria asociativa, que más adelante les iré a tratar de hacer ver cuál es la importancia de incorporar una memoria asociativa a la cognición. Me parece que es algo muy importante desde el punto de vista no solamente psicológico y filosófico, sino también tecnológico para realmente. Entonces vamos a ver un poquito más en eso. Bueno, entonces ya para concluir, entonces ahorita nada más queda la próxima clase, el jueves, uno de los equipos va a dar el artículo de Sheryl, ¿ok? Entonces, sí me gustaría que de una vez quedara definido ahorita para que no haya ambigüedad. ¿Y hay algún equipo que esté configurado con 3 personas? A ver, ¿quién se anima a explicar este artículo el jueves? El artículo es conceptual, tiene 3 partes. Una parte es el planteamiento del escenario del cuarto chino. Y las consideraciones relativas al escenario que el propio Searle hace. Y por qué anticipa Searle, eso muestra que puede haber un proceso perfectamente mecánico que no tiene intencionalidad ni conciencia. Entonces, es la primera parte que expondría una persona. Luego, hay 6 refutaciones que, siguiendo el modelo de Turing, Searle pone en el propio artículo. Dice que cuando él ha encontrado, expone el artículo, ha encontrado 6 tipos de refutaciones, que de hecho están asociadas a escuela. La primera es la refutación de Berkeley, la segunda es del Yale, la tercera es la del MIT con Berkeley, etc. O sea que escuelas de pensamiento.
Entonces, es poner esas, realmente son 4, son 3 sustanciales y 3 más como estereotipas, que sería la segunda parte. ¿Ok? Y la tercera parte del artículo son las conclusiones de por qué las refutaciones no funcionan, porque las refutaciones realmente son limitadas, que 3 razones básicas. Y luego también se concluye diciendo por qué la gente podría creer que las máquinas sean inteligentes y sean conscientes y sean intencionales. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales alguien puede creer que eso sea cierto? Que son muy interesantes también. Entonces, sí me gustaría, es una parte importante de este curso, la participación de ustedes. De hecho, los equipos van a poner artículos a lo largo del curso, no es el único, sino va a haber en los bloques, cada uno de los bloques va a tener posiblemente un artículo que leer, que sea por equipos. Entonces, ahorita lo que necesito antes de terminar esta clase es tener ya identificado el equipo que va a participar, exponer el primer bloque. Entonces, lo mejor sería voluntarios, 3 personas que levanten la mano y serían el primer equipo. ¿No? ¡Anímense! Entonces, la participación es esta. En la próxima clase tenemos 20 minutos para cada quien, será 1 hora, y luego el restante media hora sería para una discusión amplia entre todos, acerca de todo el módulo ya, incluyendo el artículo de Turing, lo que vimos, lo que hemos visto hasta ahora, y el artículo de Searle. Que aparte es muy bueno porque cierra los tópicos de los que hemos hablado, los aborda, y le damos un cierre a los tópicos. Entonces, no hay voluntarios, entonces lo hacemos por insaculación, como dirían. Todavía no tienen equipo, ni se conocen, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? No se conocen todavía. Según yo, hay 2 equipos por lo menos, que yo sepa. No sé ¿Quiénes los son? demás. Mi equipo son París y Daniel Alonso. Ok. Y el otro equipo soy yo y Francisco y Dalia. Ok, entonces tomamos nota por ahí, Ricardo. A ver, nos dice otra vez, Sofía, por favor. Sí, es París, Daniel Alonso y Shell, ¿no? Ese es uno. Sí, correcto. ¿Y cuál es el ¿No otro? es Daniel Bandala? ¿Daniel Bandala? ¿Es Daniel Bandala o Daniel Alonso? Daniel Alonso. Ok, ¿y el otro equipo No, cuál yo es? estoy con Juan y con Scott. Juan, Scott, ¿y quién más? ¿Y cómo te llamas? Daniel Alonso. Ahí. Esos los Ok. dos. ¿Y había otro más? Perdón, me confundí, lo confundí. Sí. Y Daniel Maldita Bandala. sea. Ok, ya entendí. Entonces París, Daniel Bandala y Chell, y el otro es Juan, Scott y Daniel Alonso, ¿no? Juan Vázquez. Ok, ¿hay otro ya configurado? Todavía no. Sí, no. Soy Sergio, Francisco y Dalia. Sergio, Francisco y Dalia. Ok. ¿Y quién falta ahorita? Creo que ya nada. Emi Licea, pues que se una a alguno de estos. No sé. ¿Quién lo quiere adoptar? Lo metemos al de París. Ya de una vez. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿quién queda? ¿Qué equipo queda con 4 personas? El de París, Daniel Bandala, y Chell y Jaime Licea. Ese es el que tiene 4. Okay. ¿Con quién estoy? Con París y Daniel. Bueno, ok, entonces ya están así todos, ¿verdad? Todos tienen equipos. Son 3 equipos, 2 de 3 y 1 de 4. Sí. ¿Correcto? Sí. Y entonces ya como nadie se postula, ya que el de París, Daniel Bandala, Chell y Jaime Licea sean los primeros, ¿no? Que expongan. Es el primero que apunté. O sea, bueno, ese es el de 4 personas. Sí. O mejor Okay. no. Sí, está bien, ¿Cómo está ves? bien. ¿Sí? Porque, de hecho, la parte de las refutaciones es un poquito más larga
Entonces serían 2 personas, la parte de las refutaciones. Ujú. Ok, entonces una persona hace la presentación, que son como 3 o 4 páginas. Luego son como 6 páginas de las refutaciones que la hagan entre 2 personas. Y al final las conclusiones generales, que son como 4 páginas finales, son 14 páginas del artículo. O sea, que las haga otra persona. ¿Ok? Y traten de, entre todos, de que sea 1 hora. ¿Ok? No se vayan a pasar. Entonces, digamos, cada quien tendría 15 minutos, ¿ok? Para que sea 1 hora, cada uno de los 4. Y la otra media hora sí la vamos a dejar para discutir el artículo y también discutir el módulo y cerrar este módulo de la presentación de la inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien. También, Luis, nada más quería decirles que cuando envíen su tarea, no se olviden de enviármela a mí y a Denis, por favor, la que van a hacer. Y sería en los equipos que acabamos de conformar. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos están a gusto con el arreglo? ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, entonces preparen su clase y empiecen a leer la literatura del segundo módulo porque sí es densa la parte de Piaget. O sea, sí son bastantes páginas y sí, mientras más hayan avanzado, mejor vamos a tener una discusión en el siguiente módulo. Entonces, el siguiente módulo terminamos con el artículo de Sharp y cerramos el módulo inicial. Entonces, pues con esto terminaremos esta sesión. Voy a concluir la grabación. Muchas gracias.